Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. Bienvenidos sean todos los invitados que nos acompañan por primera vez. No sé si ya estoy llegando yo a la edad donde te das cuenta o estás viendo mucha gente alrededor de ti que pues ya les toca irse. No sé por qué estas últimas semanas he escuchado mucho el tema de la muerte. En mi trabajo también, una de las personas que trabaja ahí en la escuela, su niñita de 9 años, la pusieron a dormir. Que ellos pensaban pues que era como un flu, ¿verdad? Un cold, algo así, y al siguiente día esta niñita ya no despertó. Y es triste, ¿verdad? También otra de mis estudiantes me estaba explicando pues cómo falleció su papá en el trabajo y pues que así de la nada no podía aceptar ella pues cómo su papá podía haber fallecido, porque me decía que era muy detallista en el trabajo, era mecánico de troques diésel, pero él trabajaba solo y me imagino que él estaba trabajando abajo del carro y pedazo del carro se le cayó aquí, le pegó en el pecho y ahí quedó el señor. Y luego ahorita mi papá me dice las noticias de mi tía, pues que acaba de fallecer también ayer anoche y pues sí te pones a pensar, ¿verdad? Eso es algo de qué meditar verdaderamente, pues de que la muerte pronto todo nos va a llegar. Hacia ahí, pues ahí es donde nos dirigimos todos, ¿verdad? Nos dirigimos nosotros hacia eso. Pero lo más importante de todo, ¿verdad? Pues es lo que dijo nuestro hermano Jesús en la primera lectura, ¿verdad? En la palabra lo que dice en Juan 15:5, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Verdad? El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es cuando una persona entiende, pues que su vida es corta, sus días son contados, pues él entiende que él necesita acercarse a Dios, que no se puede apartar de Dios porque es cuando entra el temor, ¿verdad? De la muerte. Y esta niñita que su papá falleció, pues la mamá ¿verdad? Pues pobrecita la señora venía y llorando y no, pues es que, ¿verdad? Me empieza a contar su historia de su relación entre ella y su marido, ¿verdad? No, teníamos una relación perfecta, decía, ¿no? Nos llevábamos muy bien, nunca hubo problemas y muy, muy religiosa la señora, ¿verdad? Pero por muy religiosa que sea, ¿verdad? Ella no encuentra la paz o no sabe el por qué, ¿verdad? Y ella cree en Dios y eso, pero como que no encuentra las respuestas, ¿verdad? Pero ese es el punto, es que nosotros pues nos dirigimos a eso. Veo yo el billete de 20, ¿verdad? Y ahí en el billete de 20, ¿verdad? Dicen God we trust. Y me pongo yo a pensar, pues, ¿qué tantos de nosotros do we really believe in God or really trust in God? Porque fueron lo que se basó, ¿verdad? Cuando se fundó este país, en el confiar en Dios, en todo lo que hacemos, confiar en Dios, pero yo siento que pues esa confianza se ha apartado, ¿verdad? De Dios. Confiamos en otras cosas. Pero pues espero que Dios le pueda dar esa paz a mis primos y a mi familia allá de Cortázar, ¿verdad? Pues que entiendan pues que se hace siempre la voluntad de Dios y pues que están todo en las manos de Dios, ¿verdad? Y pues que entender que nosotros también vamos hacia ese lugar. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque me da esta oportunidad de pasar aquí al frente, ¿verdad? Porque entiendo yo que aunque mi carne batalla mucho en tratar de sacrificarse o no le gusta a mi carne, ¿verdad? Entiendo yo que esto es una oportunidad, para que yo pueda crecer espiritualmente. Y entiendo yo que quizá a lo mejor no sea un paso tan grande, es un paso
que estoy tomando yo para acercarme yo hacia Dios, de tratar de ser ese sacrificio que es necesario. Y el tema que me gustaría desarrollar el día de hoy, le pido yo mucho a Dios, mucha sabiduría, entendimiento, para poder yo tratar de explicar lo que estoy tratando de decir con este tema. Se trata sobre el remordimiento, ¿verdad? Según el diccionario, ¿verdad? Dice que la palabra remordimiento significa sentir una inquietud, ¿verdad? Un peso interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción, ¿verdad? Después de que hayas hecho una mala acción. Guilt. Y me gustaría meditar un poco en ese significado de esa palabra de remordimiento. Incluso también me gustaría pues saber si nosotros nos sentimos culpables por las acciones que a veces tomamos, quizá a veces los actos negativos que hacemos, o después de cometer un mal, si nos sentimos verdaderamente arrepentidos de lo que acabamos de hacer. Porque siento que es muy importante que el hombre de fe, ¿verdad?, pues debe de realizar estas cosas en su vida, realizar la situación en que se encuentra, la maldad que él vive muchas de las veces, y humillarse para poder seguir en ese crecimiento espiritual. Entonces, si yo preguntara, ¿verdad?, ¿cuál es tu proceso de remordimiento después de cometer un mal? ¿Verdad? ¿Qué haces después de hacer un acto malo, un pecado? ¿Qué hace que tú vivas una vida arrepentida o qué proceso tomas tú después de eso? Porque el arrepentimiento es una acción, ¿verdad? Es un cambio que haces por no haber hecho lo bueno. Y una cosa que me ha enseñado la palabra es que es esa nuestra obligación como seres espirituales, es de vivir en ese arrepentimiento, porque entendemos que vivimos en un cuerpo de carne y siempre le vamos a fallar a Dios, siempre vamos a estar en deuda hacia Él. En Primera de Juan 1.9, lo voy a leer así rapidito, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu entiende que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pues lo está diciendo ahí, confiesa tus pecados, entiende que somos pecadores. Y quizá en toda nuestra vida, ¿verdad?, vamos a tener faltas, pero el objetivo es de no parar de confesar nuestro mal a Dios, reconocer que somos pecadores y Él es justo para perdonar siempre y cuando el hombre de fe no descanse de luchar para la obra, ¿verdad? Porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre un hombre que hace el esfuerzo y un hombre pues que se deja al placer. También uno confiesa sus pecados porque entiende que pues nada podemos esconder de Dios, ¿verdad? Él sabe todo, Él ve todo, Él ve nuestros corazones, Él puede ver nuestros pensamientos, de nada podemos esconder de Él. Pero, sin embargo, parece que sigo cayendo en los mismos errores. Entonces, ¿qué estoy haciendo a cambio para vivir una vida arrepentida? O de plano no existe el temor hacia Dios. José Alfredo Jiménez dijo en su canción: nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. El hombre humano, por naturaleza, es el único animal que cae en el hoyo 2 veces sin aprender de los errores que hace. Pero un hombre de fe, que es temeroso de Dios, entiende que él no puede vivir según los deseos de la carne. Pero vamos a decir que por falta de madurez, pues él sigue pecando. ¿Qué hace entonces esta persona para reconciliarse con su Creador? Para regresar otra vez a esa unidad.
Porque sí va a haber momentos donde vamos a caer, ¿verdad? De eso no hay duda, porque somos carne. Pero yo creo que tu espiritualidad, tu pensamiento, tu actitud y el esfuerzo después de cometer un mal es importante. ¿Cómo reaccionas? Si verdaderamente te importa. Si somos lo suficientemente humildes para reconocer el mal, pero no nomás reconocerlo, sino también tratar de hacer un intento de tratar de cambiar. Porque si no reconoces, ¿verdad?, que existe ese mal en ti, entonces estamos viviendo una vida como la canción, ¿verdad? El pecado completamente nos está cegando. No estamos aprendiendo de nuestros errores. Un ejemplo que se me viene a la mente, hablando de este tema, pues fue cuando Jesús visita a Simón el fariseo, ¿verdad? Lo acabamos de leer también hace unas cuantas semanas. Al saber que Jesús estaba en la mesa, podemos ver una mujer pecadora, pero arrepentida por lo que había hecho, va y se acerca a Jesús. Y tanto es el arrepentimiento de esta señora, de esta mujer pecadora, que ella llora, empieza a llorar y limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y su cabello y los unge en un perfume. Y podríamos decir quizá a lo mejor el fariseo, su reacción debería haber sido quizá un poco de remordimiento, ¿verdad? Caray, pues yo también he pecado. Pero más bien critica, ¿verdad? Si este es fariseo, va a saber, ¿verdad?, que esta mujer es una pecadora, ¿verdad? En vez de juzgarse a él mismo. Y lo podemos leer, vamos a leerlo en Lucas 7, 40 al 48. Lucas 7, 40 al 48. Lucas 7, 40 al 48 dice la palabra: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué miraba Cristo en la mujer pecadora que no miraban los fariseos? ¿Acaso Cristo es selectivo en quién escoge Él? Quizá Cristo puede ver algo que nosotros no podemos ver. Algo que solamente tú individualmente puedes juzgar en ti y que nadie más se puede meter ahí. Quizá Cristo vio humildad en el corazón de esta mujer, que hizo que la mujer sintiera verdaderamente un arrepentimiento. Y la pregunta aquí es: ¿podrá Cristo decir lo mismo de ti? ¿O somos quizá como los fariseos, muy listos para juzgar, sin realizar que también nosotros tenemos faltas? Una cosa que yo trato mucho yo en luchar, de entender, ¿verdad?, es esa bendición que Dios ha dado en mi vida, que ha hecho en mi vida. Y yo tratando de mostrarle a mi Dios ese agradecimiento por las cosas que ha hecho Él en mi vida. Porque así como Él fue misericordioso con esta mujer pecadora, Él también ha sido misericordioso con nosotros. Él también ha sido así misericordioso conmigo en mi vida. En Colosenses 2, 13 al 14, podemos leerlo ahí, Colosenses 2, 13 al 14. Colosenses 2, 13 al 14. Dice la palabra:
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo poder ver la gloria en todo esto? ¿Cómo poder verdaderamente entender el plan perfecto si no entiendo el significado de este sacrificio, de esta escritura? No voy a poder entender lo que significa eso. ¿Cómo puedo yo desear o anhelar la madurez si no entiendo la situación en la cual me encontraba yo antes? ¿Cómo puedo yo entender la misericordia que Dios tuvo hacia mí si no puedo aceptar que este plan originalmente no era para mí, pero que fue por su amor, que fue por su gracia, que Él quitó mis faltas y las clavó en la cruz? ¿Cómo puedo decir yo que tengo fe si mis obras son contrarias al Evangelio? Vamos a explicarla de esta manera. Hace unas semanas atrás, ¿verdad?, mi padre en su estudio comparó al rey David y al rey Saúl, que para mí se me hace una comparación muy, ¿cómo se podría decir? Un ejemplo bueno para comparar a estos dos hombres. Porque estos dos hombres fueron ungidos por Dios. Estos dos hombres fueron seleccionados por medio de Dios para ser rey de los judíos. Los dos hombres tenían cualidades para ser rey. Sin embargo, ¿por qué es que Dios perdona a David y no a Saúl? Si los dos fueron escogidos y los dos cometieron pecado. Un pecado para Dios es un pecado. Cuando David se da cuenta, ¿verdad?, del mal que había hecho al haber mandado a Urías a morir y tomar a su mujer como su mujer, ¿verdad? David entonces se encierra y empieza a orar por el pecado que había cometido. Y aún todavía no existía la remisión de pecados, pero sin embargo David lo toma en él mismo para hacer eso, porque él sentía culpable por sus hechos, lo que él había hecho, ¿verdad? Y me gusta lo que dice él aquí en esta escritura en 2 de Samuel 12, 16, 23, porque si te pones a imaginar un poco de lo que él estaba pasando, de lo que él estaba sintiendo, de lo que él dice, tú ves un ejemplo de un hombre arrepentido por lo que él había hecho. Se sintió muy mal. 2 de Samuel 12, 16 al 23 dice: entonces David rogó a Dios por el niño, porque esta mujer estaba embarazada, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y en su cama durmió. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pidieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y él muerto te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es un hombre que entendía que el propósito del hombre es morir algún día. Pero también podemos ver un hombre arrepentido de sus hechos, de lo que él había hecho, ¿verdad? Que él se pone a orar, pidiéndole a Dios perdón. Quizá a lo mejor Dios pueda perdonarme por los actos que había hecho y pueda no hacer que este niño muera, ¿verdad?
Pero sin embargo, ¿verdad? Después de la muerte de este niño, él entiende que él va hacia él, el niño ya no va a regresar a él. Entonces David reconoce el mal, ¿verdad? Y su instinto, su respuesta fue orarle a Dios por el mal que había cometido. Ayuna, no come, no comió. Un hombre de fe que cuando aún no existía, como había dicho, la remisión de pecados, su acción es pedir perdón porque él entendía que él había cometido un mal. Más importante, también podemos ver que David entendía, otra parte muy importante de David es que podemos ver que él entendía que él era el segundo en todo. Que David entendía que era gracias a Dios, que era por esa razón que él fue ungido como rey, que fue gracias a Dios. Dios entonces perdona a David, porque podemos ver un hombre de que desde el principio demuestra su fe hacia Dios. Y Dios conocía el corazón de David. En cambio, ¿verdad? El ejemplo de Saúl, después de que Samuel lo amonesta por no obedecer a Dios, Saúl le dice esto a Samuel, es lo que le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esa es la respuesta de Saúl hacia Samuel, cuando Samuel le dice a Saúl el mal que había hecho. Sí, yo entiendo que he pecado, pero hónrame delante de los hombres, ¿verdad? De los ancianos de Israel, para que ellos no puedan ver que Dios se ha arrepentido, ¿verdad?, de haberme escogido como rey. Esa es la respuesta de Saúl. Y luego también Samuel, ¿verdad?, viene Samuel y mata al rey Agag, que eso debería haber sido el trabajo de Saúl. Él lo tenía que haber matado. Y dice la palabra que Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. Un hombre que no le importaba lo que Dios pensaba de él, ningún arrepentimiento. Un hombre que no temía a Dios y no se sentía culpable por el mal que había hecho. Y otra vez podemos ver otro ejemplo de cómo Dios conoce el corazón de los hombres. Otro ejemplo también que me gusta leer mucho es el ejemplo de Job, ¿verdad? Porque este hombre, aunque él no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, ¿verdad?, él piensa que el sufrimiento que él está pasando es un castigo por algo que quizá él había hecho o sus hijos habían hecho, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver el ejemplo que nos da de ser un hombre de fe, porque en vez de él enojarse con su Creador, se humilla. Podemos ver que él es un hombre temeroso de Dios, y su reacción, aunque él no entendía lo que estaba pasando, es orar y pedir perdón. Otra vez otro hombre que entiende que todo lo que tiene es gracias a Dios y que su vida es temporal. Y solamente un hombre temeroso de Dios puede decir lo que dijo Job ahí en Job 3, ¿verdad? Y nomás voy a leer unos pedazos. Dice Job: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican por sí ruinas. ¿Qué miraban estos hombres o qué sentían estos hombres que muchos de nosotros no podemos ver? Segunda de Corintios 7:10. Vamos a leer Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hasta
hace unos días atrás me di cuenta que la depresión es un sentimiento que no debería de tener un hombre de fe. Como consejero, ¿verdad? Pues yo siempre comparto con los niños, no, pues es que la ansiedad, ¿verdad? La depresión son sentimientos normales que pasamos muchos, ¿verdad? Cristo sufrió ansiedad. Antes de morir, él hasta sudó sangre por lo que él iba a pasar. Él sufrió ansiedad. Pero la depresión, eso es un sentimiento diferente. Un sentimiento de tristeza por culpa del mal que hacemos. Por culpa del pecado. Y el ejemplo que yo vi es que Saúl sentía esa depresión. Era un tormento que Dios le había mandado a él por su desobediencia. Que esa depresión lo llegó hasta suicidarse. Y así el mundo culpa a Dios, ¿verdad? Por la depresión que siente, por la muerte, por el mal que existe. Se dicen entre ellos, ay, ¿por qué la gente buena siempre tiene que morir? Dios es muy malo. Juzgan y culpan a otros sin realizar que ellos son los que están causando ese mal. Entonces, hombres como David y Job nos enseñan que es uno quien peca y comete el mal. Y es por culpa de uno que las cosas suceden como suceden. Pero aún así, debemos siempre vivir una vida arrepentida. Porque nuestro tiempo aquí en la tierra es poco. Y si me voy de este mundo, pues me quiero ir en paz. Dice la palabra, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que tú sientes es el Espíritu en ti que te está diciendo que estás mal, que tienes que hacer algo, en cambio, que tienes que luchar y te hace que te sientas ese arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que va a producir la madurez si es que escuchas esa voz en ti, ese Espíritu Santo. Pero el mal del mundo, o sea, lo triste del mundo, pues eso produce muerte. Porque ellos no ven su maldad. Sin embargo, ellos culpan a todos. Culpan a Dios por todo. Y la palabra dice en 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios 13:5, dice la palabra en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, para poder examinarse, tiene que existir la humildad. Reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Y cuando yo escucho todos estos casos de tristeza, de sufrimiento en el mundo, no me sorprende cuando estas cosas suceden, porque aunque el hombre se piense ser bueno, aunque el hombre se piense ser que no ha hecho nada malo, de todas formas está viviendo una vida influido, ¿verdad?, por su mentalidad carnal. Yo sé cómo dirigir mi familia. Y entonces ese pecado ciega a esa persona. Y también si un hombre de fe, ¿verdad?, no puede reconocer el efecto de sus acciones, es porque él también está en esa ceguez, ha caído por culpa del pecado. Esa persona no se va a examinar porque para esa persona pues no existe el mal. O muchas las veces decimos, ay, es que soy así, o esa es mi lucha, esa va a ser mi lucha para siempre. Pues no está ayudando para nada. Pero ahí es donde nosotros debemos de hacer el cambio. De examinarte significa que te tienes que juzgarte a ti mismo según la ley, que no estés cayendo en ese engaño. Una frase que siempre escucho durante las oraciones cuando pasan al frente, y no lo digo de mala manera, pero escucho muchos hermanos y jóvenes decir esto en sus oraciones: que Dios me perdone para que esta oración sea escuchada. Y el problema quizá no sea tanta la frase, sino mi cuestión es el sentimiento y la sinceridad debajo de esa oración.
Porque si lees Mateo 6, del 6 al 8, ¿verdad? Vamos a pasar ahí Mateo 6, del 6 al 8. Dice la palabra esto: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando vemos el ejemplo de David, vemos el ejemplo de Job, quizá podemos entender la importancia de lo que lleva a una oración, ¿verdad? El significado de encerrarte en tu cuarto y pedirle una verdadera perdón a Dios por lo que hemos hecho. Ese es el remordimiento, el poder de esa oración, el arrepentimiento. Una oración que viene con mucha espiritualidad y mucho entendimiento. Quizás sí, cuando entendemos, ¿verdad?, que somos hombres pecadores, podemos parar de hacer oraciones sencillas. Quizás sí le podemos ser un poquito más humildes, honestos con nosotros mismos del mal que está en nosotros. Porque me gusta mucho el ejemplo que dice Pablo. Me gusta mucho lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque él entendía eso. Y él no se niega en decirlo ni ponerlo ahí para que todos podamos ver. En Romanos 7, 14, 25, ¿verdad? Romanos 7, 14, 25, no vamos a leer toda la escritura, pero en partes es lo que dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y más adelantito dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la carne, en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Podemos ver un hombre de fe que reconocía que la vida del hombre es una basura, pero él entendía su propósito y que al fin de la carrera, ya cuando Pablo llega al fin, ¿verdad?, aunque él tenía esta debilidad, aunque él miraba que existían estas dos leyes entre sí, y él combatía con él mismo, y él tenía este problema, que muchos de nosotros, todos tenemos este problema. Al fin de todo, él todavía tiene la confianza de decir lo que dice en 2 de Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un hombre que entendía su naturaleza carnal, pero a la misma vez él había hecho el sacrificio, él había luchado. Él sí estaba viviendo una vida arrepentida. Él entendía la situación en la que se encontraba, pero él por eso no se rendía, él seguía en la lucha. Entonces mi punto yo con este estudio, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir una vida arrepentida y sentir un poco de remordimiento, porque nosotros somos pecadores. Y eso es parte del proceso que nos va a dirigir a la madurez. Porque si nosotros no reconocemos que existe este mal en nosotros, pues entonces estamos ciegos. Nomás estamos viniendo aquí a la iglesia y nos sentamos y no hay nada, ¿verdad? Estamos como zombies. Y al fin ese engaño, ¿verdad?, el estar dormidos, pues nos va a llevar a la perdición. Y no sabemos qué día ni qué hora nos va a tocar, pero está cerca esa venida. Hermanos, la última escritura que yo apunté aquí, que me gustó mucho en leer, cuando leí esta escritura me gustó mucho lo que dice esta escritura en Proverbios 22:4, y los dejo yo con ese pensamiento. Proverbios 22:4 dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Ves que Dios te quiere bendecirte a ti en tu vida? Dios te quiere dar las riquezas, te quiere dar una vida en paz, pero solamente se la va a dar a una persona que es humilde, que teme a Jehová
que obedece. Hermanos, con ese pensamiento los dejo. Si hay una persona, un invitado que gusta pasar al frente para ser añadido al cuerpo de Cristo, pasa al frente mientras entonamos este himno de invitación. Gracias.